Este estudio tiene que ver con la identidad de la iglesia. La identidad de la iglesia. Jesucristo dice en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. Y desde luego, Él lo hizo. Y nos interesa saber de esa iglesia de la cual la Biblia habla. ¿Cuáles son sus características sobresalientes? ¿Cómo se identifica? Cristo dice, edificaré mi iglesia, y luego leyendo en el libro de Hechos de los Apóstoles, leemos de la iglesia en Hechos 2, 47, en Hechos 5, 11, en Hechos 8, 3, Hechos 9, 31, Hechos 11, 22 y 26, y así a través de Hechos de los Apóstoles. Y luego Romanos 16 habla de las iglesias de Cristo, y Pablo escribió cartas a las iglesias de Cristo en Roma, en Corinto, en Galacia, en Éfeso, en Filipos. Escribió cartas a esas congregaciones. Y lo que estamos afirmando, también insistiendo, en que puede haber y debe haber tales congregaciones en el mundo ahora, hoy en día. La misma iglesia de Cristo, la que Él edificó. Hechos 20 y 28 dice que la compró con su sangre. Derramó su sangre para comprar la iglesia. Esto significa, desde luego, que en la cruz de Cristo, Él hizo posible la salvación de los que obedecen al Evangelio, y estos son, como dice Hechos 2, 47, añadidos a la iglesia, bautizados en el un cuerpo, trasladados al reino. Este es el lenguaje bíblico acerca de la iglesia. Entonces, la predicación del Evangelio y la obediencia al Evangelio produce una iglesia de Cristo. Es la semilla. Es la semilla del reino de Dios. La palabra de Dios es la semilla. Lucas 8, versículo 11. Entonces, Hechos 2, 47 enseña que los salvos, Pedro en aquel día les contestó la pregunta de los judíos reconociendo que habían crucificado a Cristo. Ellos entonces preguntaron, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, viendo que ellos, dice el texto, que se compungieron de corazón, les dice Pedro, arrepentíos, cada uno de vosotros, arrepentíos, bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego concluye el capítulo habiendo dicho que 3,000 fueron obedientes. Entonces dice que el Señor les añadió a la iglesia. Ahora, otros términos que nos ayudan a entender lo que es la iglesia, otras características o descripciones
o designaciones. La iglesia es el reino de Cristo. Colosenses 1:13. Es el cuerpo de Cristo. Pablo lo dice enfáticamente en Efesios 1, 22 y 23. Es el rebaño de Cristo. Él es el buen pastor. Hechos 20 y 28. Es el templo de Dios. 1 Corintios 3, 16. Es la esposa de Cristo. 2 Corintios 11 y 2. Es la casa de Dios. 1 Timoteo 3:15. Estos términos o ilustraciones indican la relación que sostenemos con Cristo. Ahora vamos a enfatizar que la iglesia no es una secta, no es una denominación. En Hechos 24:5 y en Hechos 28:22, los enemigos de la iglesia la llamaron una secta. Pero Pablo rechaza esta palabra al emplear las palabras el camino de Dios, el reino de Cristo. Hechos 24:14 y Hechos 28:23. Y otros han dicho que es el cuerpo invisible de todos los salvos. No. La Biblia no dice eso. Ni tampoco que es el conjunto de todas las denominaciones. No. Eso no es Biblia. Romanos 16 habla de iglesias de Cristo, hablando de iglesias como en Corinto, en Galacia, en Éfeso y en todos estos pueblos. Entonces, la iglesia es simplemente llamada la iglesia, porque había solamente una. La iglesia de Cristo, una sola iglesia. Un solo cuerpo, dice Pablo, un solo cuerpo. El cuerpo es la iglesia, Efesios 1, 22, 23. No tiene nombre propio como Juan Gómez, no. No necesita nombre de esa clase porque había una sola iglesia. Y se llama simplemente la iglesia. Bueno, dice la iglesia del Señor. Dice las iglesias de Cristo, como ya leímos en Romanos 16. Se llama la iglesia de Dios. 1 Corintios 1, 2. Pero estos no son nombres propios. Estos son descripción diciendo que son de Dios, son de Cristo. Y que son el reino, son el cuerpo, son la esposa de Cristo. Hermanos y amigos, los nombres humanos de tantas iglesias, así llamadas, en el mundo de hoy, son desconocidos en la Biblia y deben ser rechazados. La Biblia no habla de la Iglesia Católica Romana, no habla de la Episcopaliana, no habla de la Luterana, la Metodista, la Bautista y una infinidad de nombres de iglesias simplemente no existen en la Biblia. Usted, con su propia Biblia, lea, busque. No están. Yo estoy hablando de la iglesia que Cristo edificó. La iglesia por la cual derramó su sangre. La iglesia que es el reino de Cristo, el cuerpo de Cristo, es el rebaño de Cristo, es la casa de Dios. Eso sí, fundamento de esa iglesia es la deidad de Cristo. Confesamos que Cristo es el Hijo de Dios, que significa que es igual a Dios, de la misma naturaleza. Cristo es Dios, omnipotente, omnisciente. Él demostró en su ministerio
que era Dios, era adorado, perdonaba pecados, en fin, confesamos eso, porque Él es el fundamento de su iglesia. No tiene sentido que algún hombre, algún ser humano, pecador, no tiene sentido que establezca una iglesia, pero muchos hombres y mujeres lo han hecho. El culto de la iglesia es otra característica muy importante de la iglesia verdadera, la única, la iglesia que Cristo edificó. Debemos, desde luego, adorar a Dios en espíritu y en verdad, Juan 4:24. Y Pablo describe ese servicio que debe ser decentemente y con orden. Primera a los Corintios 14:40. El culto revelado por el Espíritu Santo consiste de actos totalmente espirituales. No es para entretenimiento, no es para diversión, no es teatro, no es expresión de emociones y sentimientos y todo eso. No. Es un culto espiritual. Cantar himnos espirituales. Efesios 5:19. Sin instrumentos mecánicos. No hay ninguna palabra en el Nuevo Testamento del uso de instrumentos de música en conexión con los himnos. También orar. Algún hermano dirige la oración y los demás están orando en silencio. 1 Timoteo 2:8. Predicar, enseñar, como vemos en Hechos 27 y en otros textos. Participar de la cena del Señor, el primer día de la semana, Hechos 20, verso 7. Pablo describe esta cena primera a los Corintios 11, 23 al 27. El ofrendar, el primer día de la semana, primera a los Corintios 16, 1 y 2. Y luego otra característica muy importante para reconocer la identidad de la iglesia de Cristo es su gobierno. La iglesia de Cristo, yo repito, no es una secta, no es una denominación. En una iglesia sectaria, en una iglesia humana, desde luego los hombres ejercen el liderazgo. Pero Cristo es la cabeza de su iglesia. Es la cabeza, Efesios 1, 22, 23. Y no hay cabeza de la iglesia aquí en la tierra. No, claro que no. No hay ningún hombre que en ningún sentido debería llamarse como el director o la cabeza de la iglesia. De iglesias humanas, ellas, iglesias de los hombres, sí tienen cabezas, hombres, mujeres. Pero yo no estoy hablando de las iglesias humanas, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Muy bien, entonces la iglesia local debe tener obispos y diáconos. Esos obispos también son llamados ancianos. Son hermanos de edad y de experiencia, y Pablo, él da los requisitos en sus cartas a Timoteo y Tito. Él explica los requisitos, y los hombres calificados, la iglesia los escoge para ser los obispos y diáconos de la congregación. Y Hechos 14:23 debe haber ancianos en cada congregación. Estos no son obispos
nada más de alguna iglesia grande, una iglesia central o una iglesia, quién sabe qué. No. Cada congregación, Hechos 14:23, designaron ancianos en cada congregación, por pequeña que fuera. Muy importante. La iglesia de Cristo, su identidad. El gobierno es así. Ancianos, y Filipenses 1:1, Pablo saluda a la iglesia de Filipos con sus obispos y diáconos. Obispos y diáconos. Entonces, la santidad de los miembros es otra cosa de suma importancia, desde luego. La santidad de los miembros. Habiendo obedecido al Evangelio, somos perdonados, limpiados, justificados, pecados cubiertos, borrados. Entonces el cristiano persevera en la doctrina de Cristo y los apóstoles inspirados, llevando una vida de santidad. Ya dice Pablo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos. Ser transformados para ser como Cristo. Cristiano significa imitador de Cristo, seguidor de Cristo. Cristo vive en el cristiano. Dios, Espíritu Santo, viven, permanecen en el cristiano. Una vida de santidad. Somos en este mundo, dice Pedro, que somos peregrinos. Somos extranjeros. Este mundo no puede ser nuestro hogar. Es una cosa de un tiempo muy limitado. Es como neblina. La vida aquí es como agua derramada en la tierra que no se puede recoger. Muchas comparaciones. Entonces, Jesucristo, como ya hemos citado 2-3 veces, dice en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia. Y luego Pablo dice en 1 Corintios 8:5-6, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y también dice en Efesios 4:4, un Dios, un Espíritu, un Señor, un Cristo, un cuerpo, una sola iglesia, aunque haya muchas, supuestamente se llaman iglesias, aunque haya muchas de ellas, iglesias humanas, pero una sola iglesia en la Biblia. El problema es que los hombres no siguen la Biblia como guía infalible. No. Ellos prefieren tener su propia religión. Y la tragedia, la lástima es que aunque su religión sea netamente humana, nombre, identidad, organización, culto, todo es humano, es aparte de la Biblia, pero usan nombres como Cristo, de Dios, y el Espíritu Santo, y sacan textos de la Biblia. Eso es puro engaño. Es puro engaño. No son religiones bíblicas. Si no están en la Biblia, no son bíblicas. La Biblia revela un solo cuerpo, como un solo Dios, un solo Espíritu Santo, un solo Cristo, una sola iglesia. Y estoy enfatizando esto porque está en juego, amados hermanos y amigos, está en juego la salvación del alma.
Cristo es el Salvador del cuerpo, su iglesia. La Biblia no dice que Cristo es el Salvador de cualquier religión, cualquier iglesia que los hombres hayan establecido. No, la Biblia no promete eso. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a volver a lo que la Biblia dice. Vamos a volver a la religión revelada por Cristo y los apóstoles. Vamos a hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Vamos hablando de temas bíblicos con lenguaje bíblico. Llamar cosas bíblicas con nombres bíblicos. ¿Por qué no? Estamos hablando de la palabra de Dios. Dice Pablo, usar bien las Escrituras. Efesios 1:22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia. La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Como Cristo es la plenitud de la deidad, la iglesia es la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque Él es cabeza, pero necesita cuerpo. Él es el buen pastor, pero necesita rebaño. Él es el marido, pero necesita esposa. ¿Me explico? La iglesia es la plenitud de Cristo. Qué pensamiento más hermoso. A Él, a Dios, sea la gloria en la iglesia. En la iglesia. Las cabezas humanas son cabezas de iglesias humanas. Papa de Roma, Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Smith, Juan Wesley, Carlos Wesley, Miller, Russell, José Smith. Pero ¿qué dice Pablo sobre todo eso? Él dice que, ustedes dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. No. Dice Pablo, no, eso no sirve, eso no funciona. Si no somos de Cristo, no somos nada. La iglesia de Cristo fue establecida no durante la vida personal de Cristo en la tierra, sino después de su muerte. Él la compró con su sangre y luego la edificó, la estableció el día de Pentecostés, Hechos 2. Después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, entonces Hechos 2. El Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, predicaron el Evangelio por primera vez, y los que fueron obedientes al Evangelio, dice Hechos 2:47, fueron añadidos a la iglesia. Y así a través de Hechos y a través de las cartas leemos de la iglesia. La iglesia. Pablo se dirige a la iglesia de Dios en Corinto. Y hermanos, que no haya confusión. Hechos 20:28. El griego habla de que Dios, la iglesia de Dios, que derramó su sangre para comprar la iglesia. ¿Por qué dice Dios? Es Cristo. Obviamente es Cristo, pero Cristo es Dios. La palabra, el nombre Dios es plural. Génesis 1:26 dice, Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. 3 personas. Muchos no entienden esto. Hay falsa doctrina, mucha falsa doctrina sobre este tema tan importante.
Pero la Biblia habla claramente de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y la iglesia de Dios, obviamente, es la iglesia de Cristo. Es una sola iglesia. Concluyo este estudio enfatizando que los miembros de la iglesia son los llamados por el Evangelio. El Evangelio nos llama y somos llamados a ser obedientes al Señor y luego llevar vidas de santidad. Santo es simplemente apartado del mal. Santo, santificado. Dios nos ha justificado, nos ha perdonado y luego nos ha apartado de las tinieblas, nos ha apartado de las obras de la carne y ahora nos ha trasladado al reino de su Hijo, Colosenses 1:13, para llevar el fruto del Espíritu. El Espíritu mora en nosotros y llevamos el fruto del Espíritu. Estoy enfatizando esto porque todavía estoy hablando de la identidad de la iglesia. Hay un texto muy interesante en Juan 13, 34, 35, que Jesús dice a sus discípulos que de esta manera van a conocer que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Identidad de cristianos, identidad de los discípulos de Cristo, que haya amor fraternal, que se amen, que se preocupen unos por otros. Todos los textos, unos y otros, para mostrar que somos en verdad el cuerpo. ¿Cómo es el cuerpo físico? Todos los miembros bien coordinados. Ningún miembro sobra. Y todo está funcionando para el bien del cuerpo. Muy bien. Entonces, dicen los mormones que la iglesia dejó de existir y que José Smith lo ha restaurado. Es basura. Es novela. Es una falsa doctrina. Las escrituras fueron completadas con el libro de Apocalipsis. El libro de Mormón no es escritura. Y José Smith no restauró nada. La iglesia es el reino que permanece para siempre. Lo importante es que entendamos y aceptemos la identidad de la iglesia y que seamos obedientes al Evangelio para ser miembros de la iglesia, la única, la que Cristo edificó. Muchas gracias por su muy buena atención y que el Señor le bendiga.